Es una de las leyes que también está siendo rechazada por estos sectores. Y para hablar precisamente de este tema, qué mejor que hacerlo con aquellos que concentran a más de 340 municipios. Estamos hablando de la Federación de Asociaciones Municipales. Su director ejecutivo nos acompaña esta noche, Rodrigo Puerta. Muy buenas noches, bienvenido a Estudio Abierto. Buenas noches, es un placer estar en Estudio Abierto. Desde los gobiernos municipales hemos saludado la promulgación de la ley 1407, porque esta ley, que es del Plan de Desarrollo Económico y Social, inaugura el proceso de planificación de mediano plazo que en los próximos 180 días los gobiernos subnacionales deben ejercitar en el marco de su total autonomía. Entonces, los gobiernos municipales estábamos esperando esta ley porque en realidad no nos afecta. Lo único que hace es dar unos parámetros generales, y esos parámetros generales están dentro de la Agenda 2025, que es el parámetro de largo plazo, que también está aprobada por ley, y incluso la Agenda 2025 está en un parámetro o un paraguas más grande aún, que es la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Entonces, como usted podrá ver, desde el ámbito mundial hay objetivos, por ejemplo, para luchar contra la pobreza, que es el objetivo número 1, la Agenda 2025, el plan que ha sido aprobado por ley, y ahora tendrán que ser los gobiernos municipales, en el marco de su autonomía, los que tendrán que estructurar y aprobar sus planes. Entonces, esto es simplemente un mecanismo de planificación que debe concurrir a los diferentes niveles del Estado. De eso se trata, y no vulnera en absoluto a nuestras autonomías municipales. ¿Cómo consideran entonces ustedes esta actitud ahora asumida por estos sectores que insisten en continuar movilizados? Bueno, la verdad es que desde hace aproximadamente 10 días, incluso antes que se promulgue la ley, la Federación de Asociaciones Municipales ha sacado un pronunciamiento donde pedía más bien la promulgación de la ley, porque necesitábamos empezar nuestro proceso de planificación de mediano plazo. En ese momento consultamos esto con nuestros socios. Nuestros socios son 9 asociaciones de municipios, una por cada departamento, una asociación de concejalas y la Asociación de Municipios de Bolivia, la AMB, que concentra a ciudades capitales. Entonces, tanto la Asociación de Concejalas como las asociaciones de municipios de los 9 departamentos han coincidido en que esto no afecta a las autonomías. Estamos hablando de más de 300 gobiernos municipales. En nuestro país existen 336, ¿no? Y de esos 336 hemos escuchado algunas manifestaciones en alrededor de 3 gobiernos municipales. Sin embargo, por ejemplo, la Asociación de Municipios de Bolivia, que es la AMB, que concentra las capitales, no se ha pronunciado tampoco en torno al tema, pero sí hemos escuchado a varios de los miembros de la AMB, por ejemplo, de las capitales, me refiero, por ejemplo, la alcaldesa Eva Copa se reunió con la ministra de Planificación y, bueno, ahí se pudo evidenciar que no había una vulneración de autonomía. El alcalde de Trinidad también lo ha expresado de manera muy clara. Él decía, muéstrenme dónde esta ley vulnera la autonomía. Y bueno, los alcaldes de Sucre, nuestro alcalde de Sucre, que es también nuestro presidente de la FAM, el doctor Leaño, o el propio alcalde de Oruro. Entonces, en capitales también hemos encontrado que hay alcaldes que no creen que se vulnera su autonomía. Entonces, sí hay algunos
que sin embargo hemos visto hoy que se ha presentado o se va a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. Entonces, cualquier ciudadano o cualquier institución que tiene esa duda constitucional, por supuesto puede presentar, y nos parece democrático apelar a ese mecanismo, pero no es en absoluto democrático que cuando hay estas vías se pueda generar un proceso de movilización, pero además de afectación de los derechos de los ciudadanos, afectación del derecho al trabajo, a la circulación y a los servicios públicos, incluso porque se afectan los servicios públicos de los municipios. Entonces, eso creo que no es conveniente en un momento de reactivación económica y además de lucha contra la pandemia. Entonces, bueno, si hay algunos que piensan que hay algún tipo de inconstitucionalidad, está el TCP para eso, pero vale la pena recordar, informar que los gobiernos municipales en su grandísima mayoría no creemos que haya inconstitucionalidad, pero además vamos a refrescar un elemento que es importante. La Ley Marco de Autonomías, que ha sido aprobada antes de la Ley 777, que es la de planificación que define estos planes, establecía un artículo en el cual se establecía este mecanismo de planificación. Ese artículo fue demandado de inconstitucional. En realidad, muchos artículos de la Ley Marco de Autonomías fueron demandados de inconstitucionales, y el Tribunal Constitucional, cuando emite la sentencia 2055, ese artículo en particular, que creo que es el fondo del asunto, si es que básicamente trata de si el plan nacional puede ser concordado o compatibilizado con los planes subnacionales, ha sido declarado absolutamente constitucional. En base a eso, ya la Ley 777 establece varios artículos que operativizan eso, pero además no solamente le voy a dar esa prueba de la constitucionalidad de la Ley 1407, le podemos dar 350 pruebas. Y esas 350 pruebas son las leyes que en el anterior ciclo de planificación las autoridades subnacionales han emitido. La Ley 758, que aprobaba el plan del año 2016 al 2020, es exactamente igual a la ley que aprueba el plan del 2022 del 2021 al 2025. Lo que cambia la temporalidad, el nombre del plan, por supuesto el plan, pero en esta ley 756 se establecen los mismos artículos. Entonces, en base a estos artículos, que son 6 más una disposición final, se hacen 350 leyes subnacionales. Y esas 350 leyes subnacionales encontramos mucha gente o muchas autoridades de oposición. Por ejemplo, el gobernador Rubén Costas, el ex gobernador, el ex alcalde Revilla, el ex alcalde Leyes, la ex alcaldesa Soledad Chapetón. Entonces, todas las autoridades subnacionales emiten sus leyes en el marco de su autonomía y en el marco de la Ley 756, que es exactamente igual al marco que regula el nuevo plan de desarrollo. Entonces, no solamente tenemos un argumento, tenemos 350 argumentos para demostrar la constitucionalidad de esta ley. Ahora, ¿qué va a pasar mañana en relación a las movilizaciones que se han convocado todavía por algunos sectores? ¿Qué pasa con los municipios? ¿Se ven afectados en esta última etapa del año cuando se deben hacer varias inversiones? Bueno, mire, cualquier movilización de estas características o bloqueo, que en realidad no es un paro, es un bloqueo, afecta a los gobiernos municipales, ¿no? No solamente a la población, a la ciudadanía,
También a los gobiernos municipales, porque los gobiernos municipales dejan de percibir recursos, porque en una ciudad donde no hay actividad económica, hay bloqueo, no hay venta de, por decirle, de alimentos, restaurantes, tiendas, todo eso genera una facturación. Esa facturación es parte del impuesto al valor agregado. Ese impuesto al valor agregado es uno de los principales contribuyentes a la coparticipación tributaria que llega diariamente a los gobiernos municipales. Entonces, si no hay actividad económica, el gobierno municipal pierde. Si el gobierno municipal pierde, pierde la población. Pero además, el gobierno municipal tiene recursos propios. Y el que un gobierno municipal no pueda cobrar tasas, patentes o impuestos, que además los tiene retrasados por el tema de la pandemia, es una afectación también terrible. Y finalmente, un elemento que es importante es que no existe norma, ni nacional ni de los gobiernos subnacionales, que pueda establecer un paro. El gobierno municipal es una entidad pública y como tal debe suaccionar a las normas de gestión pública y no a la convocatoria de organizaciones paraestatales que no tienen ningún efecto jurídico. Entonces, en ese día de paro, o en esos 2, o en estos 5 días de paro que hubo en algún lugar, por ejemplo, los sueldos de todo el personal. Si existe un paro de verdad, no debería pagarse el salario, y si se lo hace sin trabajar, por supuesto hay una afectación económica también al municipio. Entonces, hay una afectación terrible. Esto genera además una afectación colateral en las cadenas productivas, en la dinámica de todo el país, en el crecimiento económico. Y no es momento de paros cuando estamos aún luchando contra la pandemia, pero además en un momento de reactivación económica. Entonces, la reactivación económica es lo que va a permitir a los bolivianas y bolivianos tener mejores días en este año, en el próximo año, y este tipo de paros o de bloqueos en realidad generan lo contrario. Entonces, los gobiernos municipales estamos muy preocupados por la situación que vive el país. Finalmente ha habido la abrogación de la ley 1386 y bueno, ahí saludamos la apertura al diálogo del gobierno nacional. Han habido muchos escenarios de diálogo, el principal se dio en Cochabamba, pero también repudiamos y lamentamos que los sectores más radicales no hayan acudido a ese diálogo, lo que muestra que más bien se pretendía radicalizar aún más, y esto iba a generar consecuencias contra la población, violencia, y el gobierno nacional ha decidido priorizar el bien mayor, y el bien mayor, por supuesto, en este momento es la economía y la lucha contra la pandemia. Entonces, desde la FAM también saludamos eso porque va a permitir que no estemos afectados los gobiernos municipales, pero sí proponemos que en los próximos días, próximos meses, se construya una nueva ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, porque eso es fundamental para nuestro país. Nuestro país debe dar la señal contundente de que lucha contra las ganancias ilícitas, pese a que este proceso de desinformación, que creemos que podría haber tenido salidas, ha dejado, digamos, entrever que al abrogarse la ley, puede que alguno de esos sectores súper poderosos de ganancias ilícitas en este momento tal vez estén festejando. No hablo de la población, ni siquiera de los actores políticos. Pero imagínense si, por ejemplo, narcotraficantes o proxenetas no estarán felices con que no haya una estrategia o una ley para luchar. Por supuesto que lo estarán.
Pero el país debe dar esa señal, no solo en el país, sino hacia el mundo. Rescato especialmente esta entrevista, lo que usted decía, este no es un momento para hacer paro, cuando se está queriendo reactivar nuestra economía y los municipios son un pilar fundamental para ello. Le agradezco por habernos acompañado esta noche. A ustedes, gracias a Estudio Abierto, ha sido un placer estar en ATV. Tiempo de una pausa, ya retornamos.